Las ventanas estaban entreabiertas, dejando entrar la brisa cálida de Guadalajara, con un leve aroma a jazmines que flotaba desde el patio. El asado ya se había enfriado en la bandeja, y los tamales, aún humeantes, se deshacían bajo su propio calor. Me senté a la cabecera de la mesa, tratando de saborear el ritmo tranquilo de una tarde primaveral en Zapopan, con mis 2 hijos ya adultos. El tenedor de Emiliano chocó contra el plato con más fuerza de lo que la situación merecía. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y entrecerró los ojos, mirando hacia el otro lado de la mesa. «Eres un fracaso», dijo sin rodeos, con una voz tan cortante que rompió el silencio. «La nueva esposa de mamá no lo es. Ella tiene lana de verdad, negocios de verdad. Debería empezar a llamarla mamá a ella». Sus palabras me golpearon como un mazazo en el pecho. Mis dedos se cerraron alrededor del vaso de agua, sintiendo cómo la condensación se deslizaba entre mis nudillos, frente a él. Valeria se quedó paralizada. Luego se llevó la mano a la boca. Sus ojos se abrieron más por dolor que por sorpresa. «No es justo», respondió rápido, con la voz temblorosa pero firme. «La esposa de mamá tendrá sus negocios, pero papá construyó esta familia. Siempre ha estado aquí para nosotros». Emiliano soltó una risita burlona, empujando su plato hacia adelante, el roce resonando en la sala. «Tú no entiendes nada. No me moví, no discutí. En cambio, mis ojos se posaron en una fotografía desvaída en la pared detrás de él, tomada hace años en el patio trasero, cuando los 4 aún éramos parte del mismo hogar. Las sonrisas de esa foto habían envejecido mejor que nuestra familia. La mano de Valeria encontró la mía bajo la mesa, cálida y firme. Dejé que el silencio cargara con el peso que Emiliano quiso ponerme encima, sabiendo que la respuesta llegaría con el tiempo, pero no esta noche. Cuando la casa quedó en silencio esa noche, me senté sola en la mesa de la cocina, con el zumbido suave del refrigerador llenando el vacío que Emiliano había dejado. Mi mano aún reposaba donde Valeria la había apretado, como si su toque seguía allí. La fotografía en la pared me miraba, y con ella vino la larga lista de decisiones que había tomado por amor. Recordé el día en que Emiliano cumplió 22 años. Acababa de renunciar a su tercer trabajo en pocos meses, y yo llegué al patio con un Volkswagen Jetta usado, pulido y confiable, con un moño rojo en el cofre. «Está a mi nombre», le dije, «pero es tuyo para que lo uses, para que empieces de nuevo». Su agradecimiento fue apenas un encogimiento de hombros, seguido de su típico comentario: «Carmela dice que un día me pondrá en algo mejor, tal vez un BMW». El mismo patrón se repitió con los cheques para la renta y las cuentas que pagué en silencio, cada uno pensado para darle otra oportunidad. Años después de que Marisol se fuera, cuando Emiliano pidió estabilidad, puse mis ahorros en una casita de 2 recámaras en el norte de la ciudad. La hipoteca estaba a mi nombre, pero me dije que era temporal, un trampolín para él. En cambio, el peso de esos pagos se volvió parte de mi vida, otra carga silenciosa que él nunca reconoció. Incluso Valeria, con toda su paciencia, notó el desequilibrio. Una vez me contó de una feria de artesanías donde el puesto de Carmela estaba lleno de murmullos. Escuchó a un vendedor quejarse de un cheque sin fondos, pero nadie la confrontó porque Carmela sonreía y paseaba entre la multitud como si nada pasara. Me recosté en la silla, con el reloj de la cocina marcando el tiempo. El insulto de Emiliano no solo fue cruel, fue la última entrada en un libro mayor que ya estaba desbordado. Alcancé el cajón donde guardaba los documentos, el título del auto y los estados de la hipoteca ordenados cuidadosamente, sabiendo que era hora de medir el costo de otra manera. El porche trasero crujió bajo mis pasos mientras llevaba una cerveza al fresco de la noche tapatía. El aire olía levemente a jazmines y el río Santiago brillaba más allá de los árboles, sereno e indiferente. Me senté en la vieja silla de jardín que construí hace décadas. Con la pintura descascarada pero el armazón aún firme, mi pecho se sentía pesado. Pero el silencio a mi alrededor
Tenía un peso que estabilizaba más de lo que aplastaba. Por años, respondía a los insultos con más entrega, pensando que si cubría una cuenta más o compraba una oportunidad más, Emiliano se sostendría solo. Esa noche, esa ilusión se rompió. Me había llamado fracasada en mi propia cocina, en mi propia mesa, y me quedé quieta mientras sus palabras flotaban en el aire. Ese silencio no era debilidad. Era el comienzo de algo más. Me levanté y entré. Del cajón del aparador saqué una carpeta manila, donde guardaba cada documento importante, el título del auto, los formularios de autopago de la hipoteca, los estados de cuenta con mi nombre en negritas. Los extendí sobre la mesa, el papel frío bajo mis dedos. Cada página parecía menos una prueba de generosidad y más una evidencia de una cadena que yo misma había forjado. Al otro lado de la ciudad, Emiliano estaba en su casa rentada, la que yo pagaba. Tomó su celular, los pulgares flotando sobre la pantalla. Tal vez me pasé esta noche. Escribió en un mensaje para Valeria, palabras a medio formar, con la culpa rozando los bordes, pero el orgullo lo detuvo. Y nunca lo envió. Ordené los papeles cuidadosamente. Los guardé en la carpeta y sentí la decisión asentarse dentro de mí. Por la mañana, daría el primer paso. El sol apenas asomaba sobre los tejados cuando estacioné mi vieja camioneta frente a la casa de Emiliano en la colonia Providencia. El rocío aún brillaba en el césped y el vecindario estaba en calma, salvo por el zumbido de una podadora a lo lejos. Llevaba la carpeta en el asiento del copiloto, con el título del auto en la parte superior. Subí al porche y toqué. Segundos después, la puerta se abrió y Emiliano estaba ahí, en pijama arrugada, con el cabello revuelto. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano?», murmuró, frotándose los ojos. «Vine por el Jetta», dije con claridad. «Las llaves, por favor», parpadeó. Luego soltó una risa cortante y despectiva. «Ese es mi coche. Me lo diste hace años. Está bonita mi nombre», respondí, sacando el documento de la carpeta y mostrándoselo. «He pagado cada seguro, cada reparación. Es mío y lo estoy recuperando». Dio un paso al porche, enderezando los hombros como si su actitud pudiera intimidarme. «Esto es ridículo. No puedes llegar y...». «Puedo», lo interrumpí, manteniendo la voz tranquila. «Y lo haré. El papel lo dice». A mis espaldas, una vecina se detuvo con su perro, fingiendo ajustar la correa mientras nos observaba. Emiliano lo notó también, su rostro tensándose. Sentí mi celular vibrar en el bolsillo. Era la voz de Valeria cuando contesté. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», dije, firme. «Recuerda», me dijo, «el papel es tu columna vertebral, mamá». La bravuconería de Emiliano flaqueó. Se dio la vuelta, entró y regresó con las llaves colgando de su mano. Las lanzó hacia mí con una maldición murmurada. «Toma». ¡Qué patética! Las llaves cayeron en mi palma con un peso satisfactorio. No respondí. Solo caminé al auto. Me senté en el asiento del conductor y encendí el motor. Mientras me alejaba, Emiliano se quedó en el porche, con los brazos cruzados, fulminándome con la mirada. Conduje hacia el río, con la carpeta abierta en el asiento del copiloto, pensando en la siguiente página que usaría. A la mañana siguiente, estacioné en el centro, cerca de la avenida Chapultepec, y caminé hasta el banco donde abrí mi cuenta hace décadas. El gerente de la sucursal aún me saludaba con un gesto. Aunque los cajeros habían cambiado desde mis días de traer depósitos del almacén de materiales, en el mostrador deslicé los documentos, mi número de cuenta, el estado de la hipoteca, la autorización de autopago que había configurado a nombre de Emiliano, pero con mis fondos. «Quiero detener estas transferencias», dije. La cajera, una joven con letra cuidadosa, ingresó la información en su pantalla. «Como la hipoteca está solo a su nombre, puede cancelar el autopago sin problema. Él será responsable de organizar sus propios pagos de ahora en adelante». Selló el formulario y me dio una copia.
El sonido de la tinta en el papel fue como una puerta cerrándose detrás de mí. Cuando llegué a mi camioneta, mi celular ya estaba vibrando. El nombre de Marisol iluminó la pantalla. «Clara, ¿qué estás pensando?», exigió antes de que pudiera responder. «Emiliano dice que lo estás cortando, quitándole el coche, deteniendo los pagos de su casa. Es tu hijo. Es un hombre adulto», dije con calma, guardando el formulario sellado en mi carpeta. «Es hora de que se sostenga solo». Su voz se endureció. «Esto es cruel. Carmela y yo estamos preocupadas. Si sigues así, no tendremos más opción que meter abogados». Poco después de colgar, llegó un correo. Carmela había copiado a Marisol y a un abogado local, escribiendo en un lenguaje pulido pero frío sobre desestabilizar acuerdos familiares y posibles remedios. Lo leí 2 veces. Luego lo archivé con el resto. Minutos después, llegó un mensaje de Valeria mamá. «Solo para que sepas, la boutique de Carmela presentó un gravamen UCC el mes pasado. Un proveedor se quejó en línea por un cheque sin fondos. Todos le sonríen en sus eventos, pero la gente murmura». Miré el mensaje hasta que las palabras se volvieron borrosas. Emiliano pensaba que se alineaba con la estabilidad, pero el suelo bajo él ya se estaba agrietando. Encendí el motor, con la carpeta pesada a mi lado, y me dirigí al distrito de los juzgados, donde sabía que encontraría el consejo que necesitaba. La oficina de Mateo Valdés estaba sobre una cafetería en la calle Hidalgo. Un espacio pequeño con libros de leyes apilados en filas desordenadas y un leve olor a café quemado que subía desde abajo. Se levantó de su escritorio cuando entré, con un apretón de manos firme pero sin exagerar. Lo conocía de años atrás, cuando una disputa con un proveedor de materiales casi me cuesta el trabajo. Él mantuvo mi nombre limpio entonces y confiaba en que lo haría ahora. Puse la carpeta en su escritorio, los documentos ordenados cuidadosamente. Tomó su tiempo revisándolos: el título del auto, los estados de la hipoteca, los formularios del banco sellados del día anterior. «Has llevado un registro impecable», dijo finalmente, golpeando los papeles con su pluma. «Eso es bueno. Todo está a tu nombre. Eso te da mucho más poder del que ellos querrán admitir. Están amenazando con abogados», dije. Marisol llamó. Carmela envió un correo. «Dirán que lo estoy desestabilizando, que soy cruel». Mateo se recostó, ajustándose los lentes. «La crueldad no es un argumento legal. La propiedad y el título sí lo son. Si insisten, respondemos con una contrademanda, años de apoyo financiero con recibos. Eso muestra un patrón de dependencia, no de abandono. Que lo intenten». Redactó 2 cartas mientras estaba ahí. Una para responder al abogado de Carmela con una réplica medida pero firme, y otra como plantilla para un desalojo si Emiliano se negaba a cumplir sus obligaciones. El sonido de su teclado era constante, casi reconfortante. Cuando deslizó los borradores sobre el escritorio, sentí algo asentarse dentro de mí. Desde ahí manejé hacia el oeste, a una oficina de contadores que me habían recomendado, entre una florería y una librería de usados. La contadora, una mujer llamada Elena, revisó los registros comerciales de Carmela con ojos expertos. «Mira esto», dijo, rodeando una deducción. «Es arriesgado, demasiado arriesgado. El SAT pone atención a cosas así». Me explicó el canal anónimo de denuncias, cómo las pruebas de los registros públicos podían ser suficientes para desencadenar una revisión. No me dijo qué hacer, pero dejó la puerta bien abierta. Esa noche, en casa, mi celular se iluminó con el número de Emiliano. Su voz se quebró en el buzón, ya no tan segura. «Mamá, escucha. Carmela dice que puede ayudarme hasta que las cosas se estabilicen, pero tengo que firmar algo, un acuerdo de sociedad. Dice que es la única forma de estar seguro. No sé, solo llámame». Guardé el mensaje, el peso de sus palabras presionando contra la firmeza de mi resolución, y volví a abrir la carta de Mateo para estar segura de mi próximo paso. Pasé la mañana siguiente en movimiento deliberado.
cada paso elegido y registrado. En la oficina de correos entregué 2 sobres gruesos, uno para Emiliano, otro para Carmela, cada uno con notificaciones certificadas redactadas de las plantillas de Mateo. El empleado los selló. Me dio los recibos y los guardé en mi carpeta. Prueba, en blanco y negro, de que las líneas estaban trazadas. Desde ahí llamé al banco y pedí congelar las tarjetas auxiliares que alguna vez abrí para que Emiliano construyera crédito. No las había usado responsablemente. Los estados de cuenta contaban una historia de comida rápida, gasolina y cargos por sobregiro. El representante confirmó los cierres y anoté los números de referencia en letras claras. Esa tarde, me senté en mi escritorio con las notas de Elena frente a mí y abrí el sitio web del SAT. El portal de denuncias era simple, clínico, con casillas para fechas y cifras. Ingresé lo que sabía las deducciones que no cuadraban con los registros públicos, el gravamen UCC que Valeria había descubierto, los murmullos de proveedores sin pagar. Subí copias de los documentos que Elena había marcado, presioné enviar y vi aparecer la pantalla de confirmación. Sin drama, sin sonido, solo un cambio silencioso en el aire, como si algo frágil finalmente se hubiera roto. Poco después, mi celular sonó. El nombre de Carmela parpadeó en la pantalla. Dejé que fuera al buzón la primera vez. Luego contesté cuando volvió a intentar. Su voz era suave al principio, cargada de un encanto ensayado. Clara, querida, todo esto puede resolverse sin tanto alboroto. No hay necesidad de estas notificaciones tan duras. Emiliano es frágil. Lo vas a destruir. Como no respondí, su tono se endureció. No sabes con quién te estás metiendo. Tengo amigos en el ayuntamiento, gente que me debe favores. ¿Quieres pelear en público? Cuidado con lo que traes a la luz. Toqué el botón rojo y guardé la grabación, con la ley de consentimiento de una sola parte en Jalisco de mi lado. Luego, registré la fecha y hora en mi libreta, colocando el celular a un lado. Sus amenazas eran solo más papel ahora, dobladas cuidadosamente junto a los recibos y cartas, cada una un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Cerré la carpeta, la puse en el mostrador y miré las sombras que se alargaban afuera. Sabiendo que el colapso llegaría antes de lo que Emiliano esperaba, la carta llegó sellada en rojo: procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados. Notificación de reposesión programada. Sabía que vendría, pero sostener el papel en mis manos fue como sentir el último clavo siendo martillado. Lo guardé en la carpeta con los demás. Cada página, un testimonio de las elecciones que nos trajeron aquí. El fin de semana, una camioneta de mudanzas estaba estacionada frente a la casa de Emiliano en la calle Providencia. El césped estaba descuidado y las cortinas cerradas a pesar de ser mediodía. Me estacioné al otro lado de la calle y me quedé un momento, viendo a hombres con guantes de trabajo bajar cajas por las escaleras. Emiliano estaba en el porche, con los brazos cruzados, los hombros hundidos bajo el peso de un orgullo que ya no sostenía. Valeria ya estaba ahí, su coche estacionado en la acera. Se acercó a él con la paciencia firme que siempre llevaba. Sosteniendo una carpeta delgada, me quedé en mi camioneta, dejando que sus voces llegaran desde el otro lado de la calle. No te voy a dar dinero, le dijo con suavidad pero con firmeza. Eso se acabó. Pero imprimí anuncios de trabajo, turnos abiertos en el aserradero, ofertas del sindicato. Y aquí tienes el contacto de una casa de huéspedes que renta por semana. Emiliano negó con la cabeza, la mandíbula tensa, pero sus manos temblaban al tomar la carpeta. Carmela prometió que cubriría las cosas, murmuró. Dijo que invertiría, que me haría socio. Solo tenía que firmar. ¿Y dónde está ella? Ahora, preguntó Valeria. No respondió. En cambio, sacó su celular del bolsillo. Su pulgar flotó. Luego navegó por sus mensajes. Valeria se acercó. Y lo vi también un borrador, nunca enviado. Tal vez me pasé esa noche. La marca de tiempo era de la noche en que me llamó fracasada
en mi propia mesa. Los hombres llevaron la última caja a la camioneta, cerrando la puerta con una finalidad que resonó en la calle. Emiliano miró su celular. Luego lo guardó. Con los hombros hundidos, Valeria puso una mano en su brazo, firme pero sin ceder. Encendí el motor suavemente y regresé a casa, con la imagen de su figura encorvada quedándose en mi retrovisor mientras la carpeta a mi lado pesaba más que nunca. Era casi el atardecer cuando Emiliano apareció en mi puerta, con los hombros encorvados y una mochila colgada descuidadamente de un brazo. No entró con furia esta vez. Esperó en el escalón hasta que abrí, con los ojos fijos en la barandilla del porche, como si mirarme fuera demasiado pesado. «No tengo a dónde ir», dijo en voz baja. La rebeldía a la que me había acostumbrado se había ido, reemplazada por algo más pequeño, más frágil. Di un paso atrás y lo dejé entrar, pero no ofrecí consuelo. Valeria ya estaba en la mesa, con sus notas y carpetas extendidas frente a ella. Había accedido a sentarse con nosotros, no como mediadora, sino como testigo. Emiliano la miró. Luego se hundió en una silla sin protestar. «No estás aquí para otro rescate», le dije. «Si seguimos adelante, será con condiciones», asintió, con la garganta apretada. «¿Qué condiciones?» Deslicé una hoja sobre la mesa. «Encontrarás trabajo, cualquier trabajo, y mostrarás pruebas en 2 semanas. Pagarás tu propia renta, sin coche, sin tarjetas de crédito, sin más colchones. Empiezas desde el suelo que has ignorado todos estos años». Emiliano se frotó el rostro. Luego firmó al pie de la página. Su mano tembló, pero la tinta se secó igual. Valeria estiró la mano. Tomando la hoja, «Guardaré una copia», dijo. Para que no se olvide, por un largo momento, ninguno habló. Afuera, la última luz se filtraba entre las ramas, suavizando los contornos del día. Mi celular vibró en el mostrador. Un mensaje apareció: «Noticia urgente, boutique local, ligada a Grupo Sol bajo revisión previa auditoría. Contrato con proveedor retirado». El nombre de Carmela se deslizaba por el texto como una grieta en un cristal pulido. Puse el celular boca abajo en la mesa y miré a mi hijo, con la cabeza inclinada sobre el papel que acababa de firmar, y supe que la tormenta estaba cambiando. Han pasado 6 semanas, y el ritmo de cada día trajo una estabilidad que no había sentido en años. Emiliano encontró trabajo en el aserradero cerca de la avenida Vallarta, cargando madera y apilando tarimas hasta que los brazos le dolían. Llamaba una vez por semana, no para pedir dinero, sino para contarme cuando pagaba su renta o para compartir el pequeño orgullo de un cheque ganado. Podía escuchar la fatiga en su voz, pero también algo nuevo: responsabilidad. Valeria observaba con cuidado desde su propia distancia. Lo visitaba, ofrecía consejos cuando él los pedía, pero nunca abría la puerta a los viejos hábitos. Su equilibrio era el que yo apenas estaba aprendiendo a practicar. Incluso tomó un café con Marisol, pasos cautelosos hacia una especie de paz. Cuando me lo contó, dijo: «Mamá quería que creyera que había elegido mejor. Ahora sabe que esa historia no se sostiene». No insistí. Algunas verdades no necesitan repetirse. La noche cayó sobre Zapopan con esa calma que solo llega después de que una tormenta se disipa. Desde mi porche, vi el río Santiago atrapar los últimos destellos de luz. La superficie, pasando de dorado a acero. Tomé la carpeta de la mesa de la cocina, los títulos, las notificaciones, el acuerdo firmado por Emiliano, y la guardé en el cajón del escritorio. Ya no sentía como un arma, solo como un registro de cómo el suelo bajo nosotros finalmente había cambiado. Cerré la puerta principal, giré el cerrojo hasta que hizo clic y dejé las llaves en el platón junto a la entrada. La casa se sentía más ligera. El silencio ya no pesado sino completo. Salí de nuevo para dar una última mirada al cielo. Las estrellas brillaban débilmente sobre el Santiago, firmes y distantes, como lo hicieron la noche en que decidí dejar de habilitar y empezar a vivir según mis propios términos. El silencio
respondió lo que los gritos nunca pudieron.